Probablemente Bobby Fischer haya sido uno de los mayores genios que haya tenido la historia del ajedrez. Y la verdad es que viendo sus partidas podemos sacar bastantes conclusiones que nos pueden ayudar a mejorar nuestro nivel de ajedrez. En esta clase vamos a analizar una de sus partidas y vamos a ver todas las lecciones que nos deja en ella porque es impresionante. Bobby Fischer iba con las piezas blancas y jugó peón de rey y se vio sorprendido por la jugada inusual de su oponente que fue G6. En esa época quizás aún no estaba tan de moda este tipo de estructuras más modernas jugando sin ocupar el centro. Y entonces Bobby Fischer pensó, bueno, lógicamente cuando no me ocupan el centro, me voy a encargar lógicamente de colocar mis dos peones en las casillas de 4 y de 4 y de esta manera tendré un control total de las cuatro casillas más importantes de la posición y por lo tanto tendré un buen control de la partida. En este caso, la partida continuó con alfil G7, siguió con caballo C3. De momento, como podéis ver, aquí el jugador de las piezas negras está atacando el centro a través de la distancia, no está colocando todavía ningún peón, pero sí que es verdad que este alfil ya ejerce una cierta presión sobre el punto de D4. La partida continúa con D6, lógicamente en algún momento se quiere jugar caballo F6, pero no se podría jugar de inmediato, sino que aquí la jugada E5 de Fischer castigaría muchísimo a este caballo, que como podéis ver no tiene ninguna casilla posible que no sea retroceder a su casilla original G8. Estas dos cubiertas por el caballo, G4 por la dama y H5 indirectamente por el peón de G4, el cual encerraría el caballo. Es por eso que primero juega D6. Muy bien, en este momento es verdad que las blancas puede parecer que tengan una ventaja enorme de espacio, sin embargo, cuidado que esto está muy estudiado y las negras tienen su contrajuego. Bobby Fischer aumenta su ventaja de espacio con el peón de F, F4. Tened mucho cuidado cuando avancéis el peón de F porque estáis abriendo la diagonal que va desde H4 hasta E1 y es una diagonal excelentemente ocupable para las piezas del oponente. En este caso, Bobby Fischer lo tenía todo bien controlado. C6, caballo F3 y alfil G4 de parte de las negras. Muy bien. ¿Qué pasa cuando nos hacen este tipo de ataques y nos clavan el caballo? Bueno, de momento podemos comprobar que esta clavada no es efectiva. Cuidado, no es efectiva, ¿por qué? Porque en este momento no se puede atacar este caballo con más piezas. Pero cuando se empiecen a atacar y hagan cosas raras que no sabéis bien qué están haciendo, preguntaos una cosa. ¿Qué quiere hacer mi oponente? Aquí, si pensamos un poco, nos daremos cuenta que, por ejemplo, H3 ya sería un error completo, porque sencillamente nos podrían capturar este caballo, alfil por, y tras dama por dejaríamos de defender el punto de D4 que podría ser capturado por el alfil de casillas negras. Por lo tanto, rápidamente nos podemos dar cuenta que este alfil está amenazando realizar alfil por F3, ganando este peón de aquí si no queremos doblar los peones con el peón de G. Entonces, si nos damos cuenta de eso, debemos reaccionar sobreprotegiendo la verdadera amenaza, que es el punto de D4. ¿Cómo lo podríamos hacer? Pues Bobby Fischer lo hace desarrollando una pieza y defendiéndolo a la misma vez, con alfil E3, probablemente la mejor jugada de la posición. Ahora bien, tras este caballo de 7, ahora sí que estamos a tiempo de atacar este alfil y de hecho debemos hacerlo con la jugada H3 antes de que sea demasiado tarde. Como podéis ver, aquí Bobby Fischer amenazó este alfil que prácticamente está obligado a intercambiarse por el caballo, ya que no se podría retirar a H5 por la jugada G4 y encarcelaría este alfil en la casilla H5. Tampoco se podría retirar hacia atrás porque se quedaría muy mal ubicado y seguramente con la jugada D5 también se terminaría perdiendo, aunque de momento se podría intercambiar por aquí. Tras peón por, el alfil se podría escapar o aparentemente se podría escapar porque después de este G4, este alfil seguramente tendría un futuro bastante precario. Por lo tanto, podemos comprobar que aquí el alfil de las piezas negras sí o sí se debe intercambiar por este caballo de F3. La partida continúa ahora sí con dama por F3 y el jugador de las piezas negras solidifica un poquito su centro desde la distancia, ¿de acuerdo? Porque el centro-centro son estas cuatro casillas de aquí, lo solidifica desde la distancia con la jugada E6.
Muy bien, enroque largo de parte de Fischer se da cuenta que enrocarse en corto no es lo mejor porque ha avanzado muchísimo los peones de este flanco y además con este enroque largo la torre se coloca en la columna D que probablemente ya va a estar echándole un ojo sobre el punto débil de D6. ¿Sabéis por qué D6 es un punto débil? Porque sus dos peones laterales han avanzado, por lo tanto ningún peón lo está defendiendo. Por eso se convierte en un punto débil y un punto de ataque. Caballo E7, nos damos cuenta que el blanco tiene gran ventaja de desarrollo y de espacio, por lo tanto, como ya está enrocado, puede seguir su ataque. Como podéis ver, aquí Fischer realiza su ataque en tromba con los cuatro peones D, E, F y G rápidamente hacia el enroque del oponente. Cuidado, dama A5. Nos empiezan a atacar por el lateral. Os voy a dar un consejo que podéis aplicar siempre, siempre, siempre que enroquéis el largo. Antes de que os realicen algún tipo de ataque, jugad la jugada rey B1, que vais a ver que los grandes maestros siempre, siempre lo hacen, porque es una jugada realmente productiva. No solo mejora el rey, sino que además defiende todas las casillas de este enroque. Con el rey en C1, por ejemplo, este caballo queda en fuera de juego, ya que si algún día se mueve, la dama entraría por este punto de H2. Por lo tanto, rey B1 yo le llamo la siempre útil del enroque largo y debéis hacerla antes de que sea demasiado tarde. Si sois fieles del canal sabéis que en muchas de mis partidas hace años lo había pasado realmente mal por no realizar la jugada rey B1 y tratar de ir al ataque antes de lo que era oportuno. Atentos aquí, torre B8. ¿Qué os están haciendo aquí las piezas negras? Es evidente, si os juegan la torre en B8 es para lanzarse con el peón de B, ¿sí o no? Lo que quieren, está claro, es atacar nuestro rey. Vamos a aplicar uno de los patrones más típicos del ajedrez. La diferencia entre todos nosotros y Magnus Carlsen es que Magnus Carlsen se sabe muchísimos más patrones y cuando entiende que hay que aplicar uno de esos patrones rápidamente lo identifica y lo aplica en sus partidas. Así que os recomiendo que aprendáis muchísimos, muchísimos patrones. En este caso encontramos el típico patrón de qué hacer cuando nos realizan un ataque lateral. Y dice así, contra una reacción lateral vamos a contragolpear en el centro. Contraataque lateral vamos a reaccionar con un ataque central. Así que con torre B8, ¿cómo lo podemos hacer? Pues rápidamente con E5. ¿Por qué funciona este patrón? Porque siempre es mucho más importante el centro que el lateral. Incluso he estudiado algunas partidas, que si queréis os la puedo traer al canal, donde parecía que las negras nos iban a dar jaque mate sí o sí, parecía que no hay de otra, y gracias al contraataque central descoordinábamos todas las piezas de las negras y las negras eran totalmente, ¿cómo se dice esto? No eran capaces de realizar el ataque porque sus piezas pues, no podían coordinar bien juntas contra el rey, ¿no? Por lo tanto, este ataque central funciona muy bien. Tras peón por, comemos con este peón, ya que si comemos con el peón de F, estos dos peones quedarían colgantes y seguramente no sería tan fuerte como bloquear este alfil abriendo la columna D para nuestra torre, ¿verdad? Y la partida continúa con caballo D5. Muy bien, aquí sobre todo, todos aquellos que seáis más novatos, más principiantes, veréis que os están amenazando este caballo con dos piezas y diréis, bueno, pues voy a capturar yo el suyo, así me evito problemas. Y muchas veces, capturar por capturar es lo peor que podemos hacer en ajedrez. Siempre que tengáis que valorar una captura o un intercambio de piezas, debéis valorar a quién le beneficia. En este caso, si jugamos caballo por D5 le beneficiaría a las piezas negras, aunque la posición sería buena, podrían jugar C por D, estarían abriendo la columna C para colocar su torre y esto no sería una buena idea. Mucho mejor sería apartar el caballo y colocarlo en E4. Como podéis ver, este caballo desde E4 está apuntando no solo a F6, sino que sobre todo a la casilla de 6, que de ser concedida para las piezas blancas sería completamente mortal para las piezas negras, ¿no? Porque este ataque sería demasiado fuerte. Entonces aquí el jugador de las negras decide jugar alfil F8 concediendo su diagonal, que igualmente no estaba haciendo nada, y juega alfil F8. Este alfil es verdad que está retrasando el enroque de las negras, pero a la vez está defendiendo este punto de 6 para que el caballo no pueda entrar. La idea es que ahora aquí empiezan a aparecer ya bastantes entradas sobre el enroque de las blancas. No existe ningún defensor del enroque y cuidado que nos pueden entrar con los caballos, con los alfiles, y es por eso que aquí, atentos porque Bobby Fischer realiza una jugada maravillosa. Aparta el alfil y lo coloca en C1.
Los que seáis más profesionales estaréis más acostumbrados a ver este tipo de jugadas. La idea, y os lo podéis quedar para vuestras partidas, es que el alfil en C1 está completamente bien. Un alfil en su casilla de origen, al ser un arma de larga distancia, puede salir cuando quiera y además defiende perfectamente el enroque. Y sobre todo ya le ha dejado paso a la torre. Por eso alfil C1 es una jugada muy pero que muy buena. B5 nos vienen a atacar, si nos quedásemos quietos nos ganarían la partida, por lo tanto hay que contraatacar. Vamos a contraatacar ahora sí con el peón de F. Probablemente también hubiese sido una buena idea atacar con el peón de H, aunque sería un pelín más lento. F5, muy buena jugada. B4 nos vienen a contragolpear por el otro sitio, peón por peón y peón por peón en E6. Y ahora, ¿cómo continuaríais? Seguramente muchos de vosotros estaríais pensando, bueno, aquí me gusta, por ejemplo, entrar con jaque por aquí, ¿no? Me gusta, por ejemplo, colocar el caballo en G5 para amenazar dama F7, luego el rey se tendría que ir y esta posición parece maravillosa para mí, ¿no? Pero esto rápidamente sería neutralizado, por ejemplo, con caballo por E5, nos atacarían la dama, después el caballo podría entrar sacrificándose en C3 y tras peón por cuidado que está la torre, entrará la dama y nos darían mate, por lo tanto debemos ir con muchísimo cuidado. Y es por eso que aquí Bobby Fischer, con la sangre fría que nos tiene acostumbrados a jugar, realiza la última jugada de desarrollo de apertura que tiene, que es este alfil que todavía no está haciendo nada, y lo entra en juego en C4, amenazando, eso sí, una de las piezas más potentes que tienen las piezas negras, que es este pedazo de caballo en D5, que probablemente en algún momento nos puede causar alguna amenaza muy fuerte, sobre todo en el punto de F3. Cuidado, caballo por E5, parece que no hemos evitado la amenaza, pero esto se neutraliza muy sencillamente con la jugada dama G3. Esta dama lo que hace es evitar que este caballo pueda capturar el alfil porque con rayos X está amenazando la torre de B8 que está completamente indefensa. Es por eso que aquí debe empezar a aprovechar el jugador de las negras a, por ejemplo, hacer alfil G7 para enrocar y conectar las torres antes de que sea demasiado tarde. Alfil G7, el principal objetivo, lógicamente, es defender este caballo de E5 que ha quedado completamente indefenso. Cuidado que las negras siempre tienen su contrajuego con este alfil y con la dama y la torre para venirnos a atacar nuestro rey. Debemos estar siempre al tanto. Lógicamente aquí llegamos a una posición donde ya podríamos empezar a encontrar bastantes combinaciones ganadoras. Bobby Fischer aquí encuentra una combinación impresionante que es muy complicada de encontrar. Si queréis podéis pausar el vídeo para tratar de encontrarla, pero os aseguro que si no la encontráis no es porque no tengáis nivel, sino porque es una combinación complicadísima y la voy a decir ahora mismo. La idea es primero eliminar este caballo en D5 con el alfil y tras peón por, la jugada que teníais que ver es esta, dificilísima, alfil H6. Muy, pero que muy bonita. Lo importante, amigos, no es haberla encontrado, sino es entenderla ahora cuando os la explique. La idea es que este alfil no se puede capturar, porque de ser así, sencillamente seguiría dama por E5 y como podéis ver, el rey está amenazando las dos torres a la vez y esta posición parece completamente ganada. También va a entrar el caballo en juego, por lo tanto no parece la mejor de las ideas, ¿verdad?, capturar este alfil en H6 con el alfil. Entonces me estaréis preguntando, ¿y entonces aquí qué pueden hacer las piezas negras? Porque seguramente muchos pensaréis, bueno, pues lo que voy a hacer va a ser defender este alfil. Por ejemplo, ¿cómo? Con rey F7. Esto también sería muy mala jugada, porque entonces entrarían las torres por la columna F, el rey se tendría que apartar y probablemente la derrota sería cuestión de tiempo. Aparte que siempre tenemos alfil por alfil y luego dama por caballo. Por lo tanto, aquí las negras encuentran una jugada mucho mejor que es dama C7. No solo defienden el caballo, sino que también defienden el alfil. Parece la mejor jugada de la posición, ¿verdad? Pues aquí Bobby Fischer tenía el golpe oculto, que es caballo de 6. Vamos a valorar esta posición porque supongo que los que os encanta el ajedrez y sois ya más veteranos entenderéis que esta jugada es maravillosa. Y además nos gusta ver este tipo de jugadas. Primero de todo, no se puede capturar el alfil porque están en jaque, por lo tanto deben ocuparse de este caballo de D6. En caso de ser capturado, sencillamente perderían la partida porque alfil por G7 amenaza la torre y amenaza también el caballo con dos piezas, por lo tanto sí o sí perderían una pieza. Apartan la torre, alfil por y cuando aparten la dama también perderían la otra torre. Esto sería un completo desastre, por lo tanto es evidente que no se puede comer este caballo. Por lo tanto, ¿qué tienen que hacer las piezas negras? A ver dónde apartan este rey. Lógicamente no parece una buena idea colocarse por aquí,
porque entonces sencillamente este alfil de G7 queda clavado y existiría la brillante dama por E5, no se podría recapturar por lo que acabamos de decir, la clavada del alfil. No puede venir a F7 por está el caballo, colocarse a la casilla E7 no parece muy buena idea porque entonces tendrían la maravillosa caballo F5, qué maravillosa jugada, da igual de lo que se capture, seguiría alfil por alfil, se amenaza la torre, se amenaza el caballo y estaríamos en la misma posición. Por lo tanto, llegamos a la conclusión que el rey se tiene que venir hacia aquí. Rey de 8, que es lo que ocurrió en la partida. Pero ahora, mirad, esta maravilla geométrica del ajedrez que si sois más veteranos encontraréis enseguida, podéis pausar el vídeo. Aquí tenemos una combinación ganadora que es la siguiente. Mirad, parece de libro, ¿eh? Alfil por G7, intercambia el alfil en G7 y ahora se sacrifica la dama momentáneamente en E5, dama por E5, lógicamente, obligatoriamente se debe capturar porque si no se perdería una pieza, pero se recupera rápidamente con este jaque triple, caballo F7 jaque, vaya donde vaya el rey, se recuperará con caballo por E5 y además se están amenazando este doble por aquí. Si vienen a defenderlo se amenaza este doble por aquí, aparte de que tenemos una pieza de más y por lo tanto sin duda esta partida queda completamente ganada. ¿Qué os ha parecido? ¿Impresionante o no? Bueno, si os ha gustado este tipo de lecciones, dejadme un buen me gusta y como siempre os dejo todos los artículos que yo os recomiendo para seguir mejorando en ajedrez justamente aquí abajo en la descripción. Tenéis como novedad, lógicamente ahora, la masterclass que os ha preparado el gran maestro Mauricio Flores, que escoge la estructura India de Rey, que es una de las estructuras más populares del ajedrez y que se da en la mayoría de las partidas, se juegue la apertura que se juegue, y explicar cómo ganarla con blancas y con negras, la tenéis abajo en la descripción. También tenéis el libro que escribimos hace un par de meses y también tenéis la suscripción gratuita a la newsletter donde cada domingo os envío contenido extra. Así que lo tenéis todo justamente aquí abajo en la descripción, todo merece la pena. Así que espero que os haya encantado y nos veremos mañana, como siempre amigos, en el próximo vídeo. Adiós.